Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, depende de dónde nos veas. Estamos aquí en el segundo capítulo de Un café con la iglesia y hoy día tenemos una invitada muy especial, la hermana Norma Pérez from México. Hermana, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes a todos. Eh, Decía Orlando que un, un café con la iglesia, el tema es un café con la iglesia. Aquí en Chile, aunque soy mexicana, aquí en Chile sería la 11 con la iglesia. Y Por aquí supuesto, por es la hora del supuesto. café, la hora de la 11. Y Estamos con nuestro café. casualmente teníamos, aquí tengo mi cafecito, teníamos calzones rotos, típicos chilenos, aquí en la casa, pero no me subí ninguno, pero bueno, aquí estamos. Bueno, usted es Encantada mexicana, de, pero se encuentra actualmente en la sí, comunidad de La Florida, en Santiago de Chile. así es. Soy mexicana. Bueno, primero agradecerle la invitación. Eh, Creo que no soy la mejor, porque dentro de la provincia de América tenemos una riqueza cultural. Las que son nativas en América y otras de África y otros países. Eh, Hubiese tal vez eh, estado mejor alguna de nuestras hermanas guaraní, alguna mapuche, alguna de Argentina o algún otro país, pero me escogieron a mí, Pues ve, la más pequeña de las hijas. Y bueno, ella. quiero Yo, compartir un yo la peor poco de todas, hermana. de mi cultura. Yo la peor de todas, decía Sor Juana Inés de la Cruz. Eh, Soy mexicana del estado de Hidalgo. Mi cultura pertenezco a la cultura náhuatl. ¿Quiénes son este grupo cultural? Los crónicas, los nahuas son aquellos que hablaban la lengua mexica o mexicatl, procedentes de los toltecas. Y aunque es una cultura, los nahuas lo forman como cultura los aztecas, los textocanos, los cholultecas y los tlaxcaltecas, que más bien poblaron el centro de la República Mexicana, aunque luego se dispersaron por distintos estados actualmente y propagaron la lengua náhuatl. La cultura es náhuatl y la lengua es náhuatl. Actualmente se dice que se hablan más de 30 variantes de la lengua, habladas no solo en México, sino también en algunos países de Centroamérica. Y en las crónicas de Fray Bernardino decía, ¿quiénes? Porque unos, bueno, ya nos dijo que son del centro del país, pero ¿quiénes eran? ¿Cómo eran? Decía Fray Bernardino que los nahuas eran elegantes en su habla, curiosos en su comer y en su traje, haces inciensos e incensar en sus templos, valientes, guerreros y animosos. Describió en pequeñas frases toda una cultura y no se puede entender hasta verlos. Yo soy de esa cultura y mi lengua materna es náhuatl. Soy 100% mexicana, puedo decir 100% mexicana, y hablé el español hasta los 13 años. Bueno, y esa soy yo. Mm. Un poco de mi vida. Eh, Soy la número 12 de 13 hermanos y soy del Wow. estado de Hidalgo. Mi pueblo se llama El Tejocotal, Acasochtlán, Hidalgo. Y si ven una imagen del fondo, una cascada, no lo saqué del Facebook de algún lugar, sino más bien es de la zona donde yo vivo. Ah, Eh, Tiene una gran riqueza cultural.
tiene lagos, lagunas, cascadas, ríos, bosques y de todo un poco. Y está Mira, el pueblo. hermana, Pero muy esta orgullosa de su cascada cultura, ¿eh? está bastante cerca de mi casa. Mire, Es bueno, la algo hemos de lo que se invitado, vive en el estado de Hidalgo. bueno, la hemos invitado a usted para poder hablar en el contexto de la semana de Laudato Si, que estamos celebrando un poco sobre los pueblos originarios. Entonces, hermana, la semana está bajo un lema que es todo está conectado. Y quisiéramos consultarle cómo cree usted, como descendiente de estos pueblos originarios, que este lema interpela a la América indígena. La encíclica habla de la casa común. Hay un apartado de, si mal no recuerdo, del número 143 en adelante. Bueno, de hecho, creo que son tres números, de la 143 a la 146, que habla precisamente de la ecología y la cultura. Y habla cosas muy, muy concretas. Creo que nos interpela porque habla de estar conectados con la creación. Como, como nahuablante, como miembro de una cultura, nosotros tendríamos que matizar cómo estar conectados. El lema dice estar conectados, pero estar conectados, la encíclica habla de muchos puntos de cómo cuidar la casa común, muchos aspectos. Nosotros, como cultura, hablo de mi cultura. En México hay muchas culturas y cada uno también tiene sus matices. Entonces, yo voy a hablar desde lo que mi cultura y un poco desde lo que yo sé un poco de la cosmovisión mesoamericana. Ok, hermana. Eh, en su contenido nos habla de estar conectados con la creación. ¿Por qué es importante para nosotros la creación? Nosotros no nos vamos como cultura solo en lo estético. No, no nos va a contaminación. No hay que contaminar el planeta, que es muy importante, sino porque todo tiene un fin. La creación entera nos cubre, nos nutre, nos transforma, nos da vida y como cultura nos preocupa y nos ocupa. Y por eso hay peleas por ella, porque estamos en este tiempo y en otras épocas, estamos matando, estamos destruyendo el planeta. Es como muy difícil resumir en poco tiempo el por qué. Cuando leí la encíclica, y es uno de los aspectos que yo veo, cuando leí la encíclica, yo dije, qué pocos números para hablar sobre ecología y cultura en América. Esa parte eché de menos que hubiese un poco de participación de teólogos indígenas, porque no es solamente decir que hay que cuidar o hay que cuidar la casa común, pero ¿por qué tengo que cuidar la casa común? Nosotros como indígenas, ¿por qué lo cuidamos? Es mucha la diferencia a, por ejemplo, el cuidado que tiene Greenpeace que trabaja sobre la ecología y otras instituciones u ONGs que trabajan sobre la ecología.
Es muy distinto el cuidado que tienen los indígenas porque es la tierra. La tierra, el cuidado de las tierras es como parte de mi familia. Soy miembro, soy de la tierra. La tierra es no solo es sustento, va más allá. No sé si después Claro, lo explicaré un lo poquito entiendo, más. hermana. Hay una pertenencia al territorio muy importante. Sí, eh, no solo en el aspecto de pertenencia, sí, pero son las raíces. Voy a mm, ponerte un ejemplo. A ver, Para los indígenas y en mi pueblo, por ejemplo, el hecho de ir a cortar un árbol no es ir a cortar un árbol y ya, sino primero tienes que, para cortar es por una necesidad, construcción de una casa, pero no vas a cortar cualquier árbol, sino eliges uno, le hablas a ese árbol y al elegir, y no vas solo, vas con un grupo de personas, caminas, contemplas la naturaleza, eliges unos cuantos y optas por alguno, no por todos. Hablas con la naturaleza, de alguna manera es como explicar al árbol cuál es la causa del por qué le vamos a quitar la vida y para qué va a servir. No es lo mismo que hoy en día, bueno, necesito papel y talamos los árboles y ya, sino mm, hoy en día en algunos aspectos de la ecología se ve como mercancía. Por cuestiones económicas se planta y se destruye. En una cultura no es así. Es una comprendo, visión muy hermano. distinta. Sí, muy diferente. No está esta idea de que el hombre es supremacía sobre la naturaleza, sino que es parte de la misma. Sí, así es. Sí, sí. Hermana, y avanzando un poquito en la conversación, hay una carta que es la exhortación apostólica querida Amazonía, que escribe el Papa Francisco, donde él señala tener vergüenza y Ujú. pedir perdón a los pueblos originarios en nombre de la Iglesia. ¿En qué cree usted o por qué cree usted que el Papa pide perdón a los pueblos originarios? He leído un poco sobre esta exhortación. Es, es muy lindo, muy profundo y más que lindo es una llamada al compromiso. Y pide perdón, tiene como dos aspectos, dos peticiones de perdón. Un perdón eh, histórico, históricamente, eh, porque América fue colonizado por europeos, no solo españoles, sino tuvimos la corona española, la colonia portuguesa y no recuerdo qué otra, pero no solo fue la española. Y entonces pide perdón por, porque históricamente dentro de la colonización en América se implantó el catolicismo muchas veces a base de sangre, guerras, destrucción de, y hablo más de México, que es la parte que me ha tocado, Claro, destrucción de la cultura, eh, quisieron borrar por ciertas causas la religión que se practicaba en aquella época y se hizo no a través de una buena evangelización, no a través del sincretismo religioso. Pide perdón por eso, porque se les veía en aquella época como inferiores
Incluso se llegó a dudar si tenían alma, porque parecían salvajes y actuaban como salvajes. Los pueblos nativos no tenían cultura, por eso había que educarlos, eran nuestros dioses. No se respetó sus usos y de vestir y había que actuar de determinada manera con ellos. Y pide perdón por eso. Históricamente, la Iglesia en muchas ocasiones tuvo la culpa de toda esa catástrofe, de que muchas culturas fueron culpa de la colonización. Y hago abro un paréntesis sobre esto. Pide perdón por eso, pero dentro de la evangelización también sabemos que hubo cosas muy buenas. Y dentro de esas buenas, yo puedo ser testigo de todo eso, aunque no todo el pueblo mexicano lo valora, pero yo culturalmente lo puedo valorar porque a mis tantos años pude estudiar un poco de la evangelización en el siglo XVI con respecto a las culturas y cosas que el gobierno no lo saca porque no quiere que se sepa, porque quiere tener enemigos. Históricamente quiere tener responsables de lo que pasó en México. Comprendo. Pero históricamente también hubo buenos evangelizadores, franciscanos, agustinos, dominicos, carmelitas, que evangelizaron con la vida. Hicieron mucho sincretismo religioso, se interesaron por la cultura, escribieron sobre cultura, investigaron, pero escribieron no porque, como hoy en día, que uno entra al internet, a páginas y empieza a buscar, o empiezas con los libros a hojear algunos libros. No de esa manera. Pueblo por pueblo, recorriendo caminos, pueblos. En Hidalgo había un religioso por la parte de Huejutla que decían que reverenciaba a un misionero porque se veía la sangre por donde él pasaba, porque iba descalzo o con sandalias y caminaba tanto en los cerros y montañas que se llagaban los pies, iban sangrando los pies para poder evangelizar. Y estos misioneros hablaban, contemplaban, aprendieron la lengua, porque en México los evangelizadores, además de griego, latín, era obligatorio hablar el náhuatl y las lenguas de los otros pueblos. Y puedo decir que reconozco el trabajo concretamente de un franciscano, Fray Bernardino de Sahagún, que estuvo 60 años estudiando, no solo estudiando, investigando la cultura de los pueblos, y gracias a él tenemos una compilación de toda la cultura náhuatl en México, desde botánica, de la lengua, de ética y filosofía náhuatl, muchos aspectos de la cultura. Así como fue Bernardino de Sahagún, que es un español de Durango, él era de Durango, España, un español, y escribió mucho, faltó a la pobreza, le regañaron porque faltó a la pobreza, porque en aquella época era raro escribir porque costaba muy caro el papel, y entonces le dijeron, esto es falta de pobreza. A él no le importó, bueno, sí le importó porque era pobre, debía ser pobre, pero sabía también que era necesario guardar lo que el pueblo atesoraba. Y su investigación fue durante 60 años. Yo creo que ha sido el que más
ha escrito históricamente sobre culturas. Bueno, está Sagún, está Motolinía, está Andrés de Olmos, Mendieta, Torquemada, Tezosomoc, muchos autores del pueblo náhuatl, más muchos otros de las otras culturas, que son más de 60. Eso es la histórica, pero también por los pecados actuales contra las culturas, porque si hablamos del siglo XVI, en la actualidad, con otros matices, se sigue cometiendo el mismo pecado. No se reconocen los derechos de los pueblos indígenas o pueblos y culturas, se disfraza, se disimula y no se pierde la prepotencia de que la mente occidental es superior con las culturas de estos pueblos. Más aún, pide perdón porque la Iglesia, también disimuladamente, ha sido cómplice de pecados que se han cometido sobre estas culturas. ¿Cómo cuáles, hermana? Bueno, no me quiero extender mucho sobre esto. No me quiero mucho extender porque el Papa dice, justo en la exhortación sobre querida Amazonía, que la Iglesia es cómplice del daño ecológico, porque en la parte ecológica también se ve la parte económica, por los derechos humanos de los pueblos originarios, por la trata de persona, que es otra forma de esclavitud, porque hablamos del siglo XVI, pero hoy en día también hay otras formas de esclavitud. Oiga, madre, y pensando en la sociedad continental actual, en esta América que tenemos hoy, mucho más interrelacionada, ¿qué tenemos como sociedad que aprender de los pueblos originarios? Bueno, más que entrar a internet y leer, porque ahora es como demasiado fácil, dices, ¿quiénes son los mapuches? Vas a internet y es, ¿quiénes son los mazaguas? ¿Quiénes son los toltecas? ¿Quiénes son? Ay, vas al internet y te dice, ¿dónde nacieron? ¿Cuántos son? No. ¿Qué podemos aprender? Yo creo que primero aprender a contemplar la creación, como lo contemplaban ellos. Y como te decía, no solo en lo estético, qué bonito. Y cuando vamos a un pueblo, a una cultura, a tomarle foto al paisaje, nos tomamos fotos, y me incluyo a mí, nos tomamos fotos con los trajes típicos del lugar, y qué bonito y esto. No es, no solo es ese tipo de contemplar la creación o las personas, sino contemplar con todos los sentidos, cuidar y amarla. Y algo muy concreto, escuchar a su gente, escuchar, contemplar cómo se sientan, cómo conversan, porque cuando tú vas a un lugar y pides a un indígena y me pasa a mí, en lugar de ponerle atención, tomas fotos y eso, y empiezas y eso, y estás escuchando, pero dejas escapar cosas como muy, muy concretas, muy suyos. Y primero es contemplar, escuchar, hacer silencio, dejar que el otro hable. Primero eso, los pueblos como turistas, sino como hermanos. Si estamos hablando de iglesia, no ir solo como turistas a esos pueblos, compartir con esa gente, no solo tomarnos las fotos. Y luego, no repetir la historia, porque aunque americanos, tenemos, como había dicho, tenemos mente occidental.
La invitación es a sentirnos orgullosos y demostrar lo que somos y lo que tenemos. No solo el folclore, sino realmente lo que tenemos y lo que somos. Hay un llamado muy fuerte a la inculturación. Hoy en día es un llamado muy fuerte a la inculturación. Siempre se dice la inculturación del Evangelio, pero yo creo que el Evangelio en América llevamos 2020 años y dice un canto y aún sigue sin estrenarse, porque no terminamos de inculturar. Y si hablamos desde el Carmelo misionero teresiano, nuestro carisma también le falta eso, inculturización del carisma palautiano. Nos falta, hay algo. Vivimos una espiritualidad, un carisma, pero desde una transmisión tal vez de lectura y eso. Con lo que he recibido, a mí me cuestiona, yo como carmelita misionera teresiana, me cuestiona cómo estoy viviendo desde mi cultura un carisma recibido. Importante, ¿eh? Porque no está solamente cuando voy a visitar a una cultura, cuando voy a visitar un pueblo, no está en que coma chile, no está solamente en que coma, me familiarice con la alimentación o que llegue a hablar una lengua de, no sé, el guaraní o alguna otra lengua, sino de esa cultura. Creo que hay mucho que aprender porque va más allá de eso, de la comida, de la lengua, de la vestimenta. En la actualidad, nos dice el Papa que nosotros, la Iglesia, somos la memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos. Y nosotros debemos cuidar esa casa común. Pero ¿cómo podemos cuidar? Desde recorrer caminos concretos. ¿Cuáles son los caminos? En este momento no te puedo decir cuáles son esos caminos. Yo jamás presupongo cuando voy a un pueblo, a una cultura. Me gusta la novedad y actúo de acuerdo a la realidad de la cultura de la persona. Me gusta contemplar. ¿Y cuáles son esos caminos concretos? No lo sé. Necesito primero contemplar la realidad para poder después actuar y ver cómo tengo que recorrer. Pero la invitación es eso, a contemplar la creación primero, la creación como todo el cosmos, y a escuchar a su gente. Creo que esos dos aspectos, antes de empezar a hablar de Dios. Comprendo. Métete en la cultura, meternos en la cultura para poder hablar de Dios. Si no, nos pasaría lo mismo que el siglo XVI. Claro, y es algo que queremos evitar. Oiga, madre, ya para terminar, ¿podría ser que nos diera algún mensaje en náhuatl para el continente? Para el continente. Como había dicho, mi lengua es el náhuatl. La lengua que habló la Virgen de Guadalupe al comunicarse con San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y decir algo. Namechmotlasohkamatilia, namehuantzitzi, tlekanona nechmokahke, que namechmolkulia, que unkani
na mesmolvianin no tlatol no tlenik panowa porque en to tiopixki techilhuilowan teun tiene que titlacaquisque. Traduzco al español. A ver. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, por haberme escuchado y ojalá podamos vivir algo de lo que nos dice la exhortación, que aunque es muy lindo, a veces es difícil de practicarlo. Que vayamos con los ojos abiertos y el corazón bien dispuesto al tener contacto con las distintas culturas y que seamos también herederos, no solo conservar, sino herederos de esta misma cultura a los otros pueblos y que podamos tener la capacidad de compartir con el resto de la humanidad. Tlazocamati. Gracias. Bueno, muchas gracias, hermana Norma, por el tiempo y por haber compartido con nosotros en este contexto de la Semana de Laudato Si en el Carmelo Misionero Teresiano. Estamos muy contentos de compartir con usted. Ha sido realmente significativo. Y bueno, los dejamos invitados a seguir celebrando la Semana de Laudato Si en la página america.cmtpalau.org. Y los dejamos ahora con un video acerca de los pueblos de la Amazonía. Un gusto y muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Buenas tardes. A terra não é dos Munduruku. Os Munduruku são da terra. Demarcação já. Queremos ser respetados, no ser atropellados. Es nuestro derecho como indígenas. Nosotros los pueblos indígenas somos una gran nación y nos amamos como la madre tierra. Pedimos respeto y resguardo al territorio. Dioso y Sico Hakunarai. Kabia, on kasik Mundurukut para beat y yo maujud tuei pi no defenden de fuera Hawaii floresta y te checai ya en Buriachan poya. Irmãos, amigos, parentes, temos nós uma planta chamada Baunipadá. Esta planta representa a nossa vida. Esta planta representa a biodiversidade. Esta planta representa a nossa Amazônia. La tierra no nos pertenece, nosotros somos la tierra.